En el siguiente vídeo se describe cómo construir una herramienta inteligente, en este caso será una ventosa, para poder manipular objetos o poder manipular cargas. En este caso, la ventosa que vamos a construir va a ser una ventosa de diámetro 50 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es importar la geometría de la ventosa, la parte mecánica, y generar la herramienta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es importar geometría. Perdón, no, importar geometría no, importar biblioteca. Y vamos a buscar el archivo ventosa completa de diámetro 50. Vamos a decirle abrir. La tenemos aquí. Es una ventosa que está ubicada en un muelle para tener una serie de flexibilidad y está enganchada a una brida, que es la brida que lleva el robot IRB 120. Importante, antes de proseguir, cuando hemos traído una geometría de la biblioteca, no la podremos modificar, a no ser que desconectemos de la biblioteca. Entonces vamos a seleccionar la ventosa que hemos traído, botón derecho y desconectar de biblioteca. A partir de aquí, ahora sí que nosotros podemos modificarla, podemos generar trabajos con ella. Bien, para crear la herramienta hay un vídeo anterior que indica cómo hacerlo, pero pues vamos a volverlo a repetir. Vamos a seleccionar aquí la ventosa y nos vamos a ir a modelado y crear herramienta. Nos va a decir que le pongamos un nombre significativo. En nuestro caso, pues le vamos a poner que va a ser el nombre de tool, ventosa, diámetro 50, así le vamos a llamar a nuestra herramienta. Vamos a seleccionar un componente existente que va a ser la ventosa completa de diámetro 50 que hemos importado. Deberíamos colocar la masa de esta ventosa si la conocemos, el centro de gravedad y el momento de inercia. Le damos a siguiente. Vamos a, en el paso 2, hay que indicarle el TCP. Vamos a ponerle un nombre significativo, TCP / tool ventosa. Y le vamos a indicar que nuestro TCP está ubicado en el centro de la circunferencia de la ventosa exterior. Vale, vamos a ponerlo por aquí, que podemos cogerlo bien. Ahí. Vamos a buscar la herramienta de centros. Lo vamos a ubicar en cualquier sitio de posición y vamos a buscar ese punto. Ahí, lo tenemos aquí en el centro. Y para memorizarlo le daremos al botón central. Ya la tenemos aquí. Y terminado. Ya tenemos nuestro TCP y nuestra herramienta realizada. A partir de aquí podríamos traer el robot y ubicar esta herramienta en el robot para poder trabajar, pero no es una herramienta todavía inteligente. Y inteligente va a ser que cuando esté en contacto con un componente, con una caja o con un objeto, pueda succionarlo, engancharlo al robot y cuando por programa queramos, pues lo podemos desenganchar. Bien, pues para crear el objeto inteligente con esta herramienta de ventosa, lo que vamos a hacer es crear un componente inteligente vacío. Vamos a darle aquí. Ya lo tenemos. Vamos a cambiarle el nombre, botón derecho, cambiamos nombre y le vamos a dar pues SC de Smart Component / y ventosa de diámetro 50. Ya lo tenemos aquí. Vamos a irnos a diseño y vamos a coger la herramienta tool ventosa y la vamos a arrastrar a nuestro objeto inteligente. Ya la tenemos. Tenemos aquí SC ventosa diámetro 50, lo tenemos aquí y dentro de nuestro Smart Component tenemos la herramienta que hemos creado anteriormente. Bien, a partir de aquí necesitamos más componentes para que funcione como una herramienta inteligente. Para incorporar estos componentes nuevos se hace a través de la opción de añadir componente.
Si esta opción o esta ventana no saliera, vamos a cerrarla y vamos a volverla a abrir. Tendríamos que venir aquí a simulación, lógica de estación, ¿vale? Y seleccionar la ventosa con un doble clic para estar de nuevo en el Smart Component ventosa de 50 y todos los componentes que se añaden a este Smart Component. Vale. El primero, pues se necesita un componente que cuando la ventosa succione el objeto se quede pegado a esa ventosa. Y este componente se llama Attacher y se encuentra en la librería de acciones. Entonces vamos a ir a añadir componente, acciones, Attacher. Ya lo tenemos aquí. Como parent, el objeto superior de conexión, pues va a ser la ventosa, el tool ventosa, la herramienta. Y como child, que es el objeto que tiene que conectar, pues lo vamos a dejar en blanco, porque depende de lo que la ventosa esté visionando. Es decir, si es una caja, pues será esa caja. Si es una lámina, una lámina. Entonces no podemos saber qué tiene que conectar, qué se tiene que pegar a la ventosa hasta que no sepamos qué componentes. Entonces lo vamos a dejar en blanco y le vamos a ir cerrar. Vale, a partir del attacher también necesitamos otro componente inteligente que será el detacher, que se necesita un componente que cuando la ventosa deje de succionar el objeto se despegue de la ventosa, y eso será un detacher. Vamos a ir aquí a añadir componente, está en acciones y detacher. Y en detacher, en child, lo vamos a dejar en blanco porque no sabemos lo que tiene que despegar, porque no sabemos lo que ha pegado, Lo dejaremos en blanco de momento, luego ya lo programaremos. Vale, a partir de esos dos objetos de coger y soltar, necesitamos otro objeto inteligente que sea un sensor para que realice dos funciones. La primera, que detecte que la ventosa está en contacto con un objeto para poderlo succionar, para poderlo coger. Y la segunda función, poder saber cómo se llama el objeto que está en contacto con él. Se necesita el nombre del objeto a coger para que los objetos inteligentes de Attacher y Detacher puedan realizar su función de child. Este componente va a ser un line sensor y esto se encuentra en añadir componente, sensores, line sensor. Bien, este line sensor en star lo vamos a dejar en 000 y le vamos a decir que en Z tenga una longitud de 15 milímetros y un radio, pues con 1 milímetro o 2 sería suficiente. Vale, pues le vamos a decir aplicar y cerrar. Ya tenemos ese line sensor, vamos a verlo, vamos a cerrar aquí esta pantalla. Ya lo tenemos aquí, ahí se ve, lo tenemos aquí de 15 milímetros. Este sensor ahora lo tenemos que modificar, lo tenemos que mover a la punta de la ventosa. Vamos a ponerlo así. Lo tenemos que llevar aquí a la punta de la ventosa. Que sobresalga un tanto para que cuando la ventosa esté en contacto con un objeto, el sensor lea qué objeto es y cómo se llama. Entonces vamos a subirlo hacia arriba, vamos a darle al botón derecho y en posición, vamos a fijar posición. Y en referencia al mundo le vamos a decir que la posición que tenemos que colocar pues sea aproximadamente unos 126, ¿vale? La ventosa hace 129, eso significa que el sensor estará un poquito metido dentro, unos milímetros metido dentro y sobre todo unos milímetros hacia afuera, unos 10 o 12 milímetros fuera. Vamos a decir aplicar y cerrar, ¿vale? Ahí se ve el sensor que sobresale de la ventosa y está unos milímetros hacia adentro, más o menos así, unos milimetrillos que salga de la ventosa. Bien, ubicado el sensor a sitio, ¿qué nos falta más? Nos faltaría, vamos a simulación, lógica de estación,
Vamos a entrar dentro de la ventosa con un doble clic para tener aquí todos los objetos que ya vamos incorporando. Pues necesitamos incorporar una lógica de funcionamiento para que cuando se active la posible electroválvula del Venturi que realiza el vacío de la ventosa, se active el attacher, se active el coger objeto. Y cuando se desactive la señal de la posible electroválvula del Venturi, pues se desactive el detacher para poderla soltar. Este componente pues será una puerta lógica del tipo NOT, ¿vale? Pues vamos a ir a añadir componente y en lógica, señales y propiedades, vamos a coger una puerta lógica y esta puerta lógica, el operador va a ser del tipo NOT. Le decimos cerrar. Vale, necesitamos también una memoria. Necesitamos incorporar una nueva lógica de funcionamiento para que cuando el objeto esté sujeto por la ventosa, se dé la información a un posible sensor de presión, que en este caso puede ser un vacuostato, de que el objeto ya está correctamente colocado, ya está cogido correctamente, y damos esa información para que el programa del robot prosiga en su funcionamiento. Y por el contrario, cuando la ventosa suelte el objeto, la lectura del vacuostato será indicar que ya no tiene el objeto adosado a la ventosa y entonces el robot deberá seguir haciendo su trabajo. Vale, pues eso lo vamos a hacer con una puerta lógica RS. Vamos a ir a añadir componente y en señales y propiedades vamos a coger una RS, un Logic RS Latch. Vale, y cerramos. No hay que configurar de momento nada en la puerta RS. Muy bien, aparte de todo esto, ya creo que tenemos ya todos los componentes que necesitamos y lo que realizaremos a continuación será la programación de todo este objeto inteligente, de todos estos componentes que hay aquí, la conexión entre ellos. Bien, vamos a ir entonces a la programación, vamos a ir aquí a diseño, ya que aquí tenemos nuestra puerta NOT, el detacher, el attacher, detacher, la lógica, el sensor y la puerta RS de memorización. Vale, necesitaremos también en nuestro objeto inteligente unas señales de entrada y de salida. Por ejemplo, como señal de entrada necesitamos el Venturi de vacío. En la sección de entradas de la herramienta de la ventosa vamos a crear una entrada digital que será la que simula que se ha activado la electroválvula que controla el Venturi de vacío para que la ventosa succione. Entonces vamos a ir aquí en la parte de entradas de nuestro objeto inteligente de entradas y vamos a añadir una nueva. Va a ser una entrada digital y le vamos a llamar en el nombre base de señales, le vamos a llamar pues ELEC de electroválvula, Venturi y pues Venturi vacío. Le vamos a decir que sea solamente una señal, el valor de la señal pues que empiece en 0 y como descripción pues se puede poner aquí por ejemplo que es la señal de la electroválvula que controla el Venturi del vacío y le decimos aceptar. Ya tenemos aquí la electroválvula del Venturi. Bien, también necesitaremos una señal de salida para decirle que cuando se ha adosado un objeto y que el sensor ya lo está detectando, pues decirle a un vacuostato, a un contacto de un vacuostato, que la pieza ya está adosada y que el robot ya puede seguir porque la pieza está correctamente cogida. Pues vamos a ir a las señales de salida, vamos a crear una señal de salida del tipo digital. El nombre puede ser pues el contacto vacuostato
Y la descripción, pues le podemos poner pues contacto normalmente open, normalmente abierto del vacuostato. Y lo demás lo podemos dejar por defecto, le decimos aceptar. Muy bien. A partir de aquí ya tenemos que cuando activemos la electroválvula del Venturi tendrá que coger la pieza, verificar la pieza que ha cogido, ver que está bien cogida, y si está bien cogida, pues sacaremos con el contacto del vacuostato de que la pieza está cogida correctamente y el robot tendrá que hacer su trabajo. Y que cuando por programa le digamos que desactivamos la electroválvula de Venturi de vacío, pues tendrá que ejecutar el detacher para dejar la pieza que tenía cogida, y cuando el vacuostato se lo diga, que ya no hay presión, o no hay vacío, presión negativa, pues que el robot sabrá que ya no tiene la pieza cogida y deberá seguir su trabajo. Vale, pues vamos a empezar a hacer las conexiones. Vamos a ordenar un poco esto de aquí. Vamos a poner el line sensor por aquí. Después vamos a poner la Logic RS por aquí. Vamos a poner el attache y el detacher debajo. Y la puerta lógica. No, vamos a hacer la RS por aquí y la puerta lógica por aquí. ¿Vale? Por aquí y por aquí. Venga, entonces vamos a hacer las conexiones. La primera conexión sería cuando la entrada de la electroválvula del Venturi de vacío se active, se genera la succión en la ventosa y se debe activar el line sensor. Entonces para que pueda activamos el sensor para que lea qué cosa es la que está o qué parámetro está leyendo, qué objeto está leyendo, con qué objeto está interactuando. A través de su entrada, lo hacemos a través de la entrada que la activamos el sensor, para verificar que está tocando con el objeto de coger, Y entonces el sensor, a través de su propiedad de SensePad, nos dará qué es lo que está tocando ese sensor, que en teoría será la caja o la carga que tiene que mover. Bien, pues cuando ese line sensor ya se ha activado y se ejecuta la acción de attacher, le vamos a decir que este SensePad, lo que esté tocando el sensor, será el child, será lo que el attacher tiene que coger. Allí. Significa que activaremos la electroválvula de vacío cuando la ventosa está tocando un objeto. El line sensor nos dirá a través de la propiedad de SensePad qué objeto está tocando, y ese nombre se lo vamos a dar al attacher para que lo coja. Ese attacher lo tenemos que hacer o lo tenemos que ejecutar cuando el Venturi esté activo a través de aquí el sensor out ejecute el attacher, ¿vale? Aquí el sensor, cuando haya detectado, cuando activamos el sensor, cuando el sensor ya esté activo y de salida, activamos el attacher. Lo activamos y le decimos qué es lo que tiene que coger. Cuando el attacher ya esté ejecutado, significa que ya ha dosado algo, vamos a setear la puerta de memoria y le vamos a decir que esto lo lleve al contacto del vacuostato. Es decir, que cuando el attacher ya ha hecho su función, setea la báscula RS, la memoria, y cuando la memoria ya está seteada, le indica a través de la salida al contacto del vacuostato que hay algo adosado. Bien. A partir de aquí, esto será toda la lógica para poder coger un componente. Ahora necesitamos programar para poderlo soltar. Entonces, para poderlo soltar, cuando la entrada de la electroválvula del Venturi de vacío se desactive, es decir, cuando la electroválvula se desactive, vamos a ponerlo con un NOT,
Cuando sea un 0, la puerta lógica generará un 1. Bien, pues este 1 de esta lógica lo vamos a llamar al detacher. Vamos a ejecutar el detacher, que es desconecta lo que tenga conectado. ¿Y qué tiene que desconectar? Pues lo que esté tocando el sensor, que será el sensepad al child. Desconecta lo que esté tocando en ese momento el sensor y ejecuta un reset en la puerta para ponerlo a 0 para que lo lleve al contacto del vacuostato. Entonces el contacto del vacuostato tendrá un 0 o un 1 cuando hay algo adosado y hay presión de cogida, y un 0 cuando no lo haya. Bien, a partir de aquí ya lo tenemos todo programado y lo único que nos queda, vamos a cerrar todo este diseño, podemos cerrar aquí. Ya tenemos nuestro objeto inteligente totalmente diseñado y una vez acabado el trabajo, pues se debe guardar todo esto, toda esta herramienta inteligente, como una biblioteca para poderla utilizar en siguientes aplicaciones. Eso significa que si ejecutamos la ventosa y vamos aquí a lógica de simulación de la estación, diseño, tenemos ahora esta ventosa que hará este trabajo. Tenemos una entrada del electroabsorbente vacío para activar la ventosa y desactivarla con un 1, con un 0. Y el contacto del vacuostato nos dirá si está algo adosado o no. Volvemos, si le damos un doble clic, aquí el doble clic a la ventosa, vemos nuestro diseño que tenemos. Vale. Pues con todo esto, lo importante será aquí en diseño guardar todo esto. Significa que lo que tenemos que hacer es seleccionarla, botón derecho y darle a guardar en biblioteca o guardar como biblioteca. Decimos guardar como biblioteca y guardamos este objeto inteligente de ventosa en la ubicación que nosotros queramos para poderla traer y utilizarla como herramienta inteligente. Bien, pues hasta aquí dejamos este vídeo. En el siguiente vídeo lo que haremos será incorporar esta herramienta inteligente en un robot y verificar el funcionamiento de coger una pieza y dejarla, hacer una especie de pick and place.